Hey, hoy quiero decirte cómo llegué a la iglesia ortodoxa. Nunca pensé en 10.000 años que yo fuera a decir yo soy cristiano, pero soy cristiano. Y la razón es porque yo fui una persona que llegó, fue por el budismo. Yo fui pagano, yo tomaba mucho trago, salía mucho a rumbas. Pensaba que las historias del pasado eran historias tontas de personas que no sabían cómo funcionaba el mundo. Y aunque nunca le tuve como odio al cristianismo en sí, nunca le tuve en realidad respeto. Así que nunca pensé que yo fuera a ser un cristiano y mucho menos un ortodoxo. No sabía qué era la ortodoxia. En el mundo occidental, en el mundo latinoamericano, la ortodoxia no sé, no existe, no ha llegado, no sé por qué, no me sé la historia, pero la ortodoxia es como esa imagen de la ciudad perdida que cuando llegas te das cuenta que tiene tesoros por todo lado y ha sido abandonada y no entiendes por qué ha sido abandonada si hay tanto que ver y hay tanto que puede darte. Así que prácticamente la razón por la que llegué a la ortodoxia es por el internet. En el 2016, como muchos de nosotros, tuvimos un despertar filosófico, político. Yo tuve ese despertar también y llegué a personas como Jordan Peterson y Jordan Peterson me mostró personas como Jonathan Peugeot. Y era una época de mi vida donde estaba sufriendo mucho y estaba muy sumergido en mis pasiones, deprimido, solo. Y personas como Jordan Peterson me comenzaron a mostrar que el significado existe, porque hoy hay una crisis de significado en el mundo, especialmente en los hombres. Por eso es que hay tantos suicidios, por eso es que hay tantos tiroteos, por ejemplo, tanta depresión, adicción a las drogas. Hay una crisis de significado. No vemos el significado en nuestras vidas y no vemos el significado en nuestro sufrimiento. Y gracias a ese despertar filosófico pude llegar a Jordan Peterson, que me mostró a Jonathan Peugeot. Y ya Jonathan Peugeot explotó mi mente porque me demostró otra forma de ver la realidad. A mí me importaba mucho y me importa mucho, no sé, entender la realidad, cómo funciona la realidad. Y si yo voy a seguir una religión, quiero seguir una religión que en realidad me demuestre o que me apunte en la dirección de poder entender el cómo funciona la realidad. Yo pensaba que era, digamos, el spirit science, ese tipo de meditación, de las chakras, ese tipo de cosas. Pero en realidad, no que no haya cosas, digamos, que se pueda aprender del budismo, pero es, no va, no llega a lo personal. Y si quieres entender la realidad, tienes que llegar a lo personal. Tienes que llegar a lo personal porque es parte de la realidad. Por eso es que Dios, si Dios va a ser, si sí existe un Dios, Dios tiene que entender lo personal también. Y Él tiene que saber que nosotros los humanos nos importa lo personal, el cual significa que Él quiere ser un Dios personal. Si en realidad Dios existe y Dios es bueno y en realidad sí fuimos hechos en su imagen. Lo personal es igual de importante a lo impersonal, a la física, a la biología, a la física cuántica, a la teoría de relatividad, todo ese tipo de ciencias es igual de importante. Si quieres entender cómo es la realidad en sí, tienes que entender qué es el significado. Y cuando yo era muy apegado a la ciencia, no me daba cuenta que la ciencia tiene sus límites. Y gracias a personas como Jonathan Peugeot pude ver la importancia de estas historias. No solo de las historias de la Biblia, pero otras historias que no tienen que ser bíblicas. Pero comencé a entender que las personas del mundo pasado y sus tradiciones no eran tradiciones tontas. Y que hay patrones que nos gobiernan a todos y que esos patrones nos han gobernado desde el primer humano. Y que la Biblia, si se lee con los lentes correctos, no con los lentes de la ciencia, no con los mismos lentes que uno lee el libro de biología, sino los lentes, como dice San Máximo el confesor, los lentes del alma, los lentes del espíritu. Cuando tú lees un texto como la Biblia con los lentes de tratar de extraer significado, lo puedes entender mucho mejor. Gracias a ese tipo de personas como Jonathan Peugeot, comencé a entender el otro lado de la moneda de la realidad.
que hay un lado espiritual, hay un lado que es indudablemente interconectado a lo que es la conciencia. No solo somos bolsas de sangre y músculo y huesos, somos algo que está consciente en la realidad física. Y si quieres entender lo que es la realidad, tienes que tener en cuenta lo que es la conciencia. Tienes que tener en cuenta lo que es la conciencia. Y si tú eres un científico que quiere entender la realidad hasta lo más profundo posible, tienes que tener en cuenta lo que son esos fenómenos, prácticamente. Así que la ortodoxia, gracias a los santos como San Máximo el Confesor, gracias a la sagrada tradición, a las liturgias, gracias obviamente a la Biblia, es un ecosistema que nos demuestra una nueva cosmología de cómo funciona la realidad en sí. Cómo Dios sí puede ser un Dios personal. Eso fue lo que me atrajo a mí a la ortodoxia y fue gracias a Dios, obviamente, y fue gracias a personas como Jonathan Pageau, Matthew Pageau, Jordan Peterson, Alistair Roberts, entre otras personas que me he podido leer sus libros y he escuchado mucho de ellos hablar y gracias a ellos he llegado a la ortodoxia y mi vida ha sido simplemente mejor y solo puedo estar feliz acerca de eso y desearle eso a todos los humanos de esta tierra. Así que compartan esto, que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima, hasta luego.